Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer esta Spider-Man o este Spider-Man es personalizado, ya sea niña o niño lo podemos realizar y les voy a presentar el tutorial y los materiales. Yo ocupé hilaza abuelita en azul y rojo, gancho de 3 milímetros, separador de puntos, un poco de mica, pintura acrílica, relleno siliconado, aguja lanera y ojitos de seguridad. Vamos a iniciar con las piernas, los pies y las piernas. Vamos a hacer en este caso 5 cadenas y de la segunda cadena después del gancho vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos a trabajar en espiral en todo momento. En el último punto vamos a hacer un aumento, esto quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo, un aumento triple, y esto quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en el último punto. Vamos a seguir con 2 puntos bajos y así vamos a terminar con 10 puntos bajos en total en esta primera vuelta. La segunda vuelta va a empezar con un aumento. Y aquí ya podemos empezar a marcarlo para que no perdamos los puntos. Este es el primer punto donde va a ir el marcador. Y vamos a hacer el siguiente punto que sería el aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un punto bajo. Aquí he estado apretando mucho el tejido y me cuesta un poco de trabajo. Pero por más que no quiera apretarlo, no se puede. El siguiente punto será un aumento. Luego trabajamos 2 puntos bajos. Y por último hacemos un aumento y un punto bajo. Con esto vamos a terminar con 14 puntos bajos en la vuelta número 2. La vuelta número 3 la vamos a trabajar en blow. Esto quiere decir que solamente vamos a tomar la hebra trasera para poder ir formando el pie o la bota de nuestro personaje. Miren, solo es la hebra de atrás y hacemos la lazada normal y vamos a trabajar 14 puntos bajos por toda la vuelta en blow. Bien, terminamos esta vuelta, que sería la vuelta número 3 en block con 14 puntos bajos. Y vamos a cortar la mica. Bueno, en este caso esta es la pasta de un engargolado. Yo las compro sin engargolar, así las pastas en la papelería. Y me ayudan más que poner cartón. Aquí ya tengo las dos para las dos piernitas. Y lo vamos a pegar con un poco de silicón. Esto es para que el pie quede plano y si quieren que su amigurumi pueda pararse, sea más fácil. O solamente para que en estética se vea planito de la parte de abajo. Aquí ya lo estamos terminando de pegar. Hay que presionar bien para que se haga plano como queremos. Y vamos a iniciar con la siguiente vuelta, que es la vuelta número 4, y vamos a trabajar 3 puntos bajos, 4 disminuciones y 3 puntos bajos. Aquí empezamos, vamos a hacer los primeros 3 puntos bajos. Esta es la primera disminución, 2 disminuciones,
3 disminuciones y 4 disminuciones. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Esto es para que nos dé un total de 10 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ahora vamos a empezar la vuelta número 5 y vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 disminuciones. Estas disminuciones son para formar el empeine de nuestro muñeco. Esta es la primera. Hacemos la segunda y trabajamos 3 puntos bajos nuevamente. Aquí al final, el último punto bajo no lo vamos a cerrar con rojo, vamos a hacer cambio de color con azul para seguir trabajando el pantalón de nuestro personaje. Cambiamos el color y vamos a iniciar con nuestra vuelta número 6. Esta vuelta va a constar de 3 puntos bajos y un aumento por 2 ocasiones. Y así vamos a terminar con 10 puntos bajos. Aquí recuerden cortar su hebra. Si quieren pueden hacer un nudo para rematar o pueden tejer para esconder. Yo solamente los guardo y pues ya quedan entre el tejido. Ahorita meto el relleno y no se zafan. Ponemos el marcador y vamos a empezar con el primer aumento. Nuevamente hacemos 3 puntos bajos. Y un aumento. Y así vamos a tener 10 puntos bajos. Esta es la vuelta 6 y vamos con la vuelta 7, que es una vuelta de puros puntos bajos. O sea, 10 puntos bajos sobre estas hileras. Esto es para darle un poco de altura a la pierna. Bien, terminamos esta vuelta. Recuerden ir rellenando y vamos a hacer 2 piezas de estas mismas. Aquí ya tengo la segunda pieza y ahora vamos a unirlas. Aquí me quedé en la parte de atrás, terminando la vuelta me quedé en la parte de atrás. Vamos a trabajar 3 puntos más en este caso, o si a ti te quedan 2 o 1. El punto es que tenemos que llegar a la mitad del lado izquierdo para poder unir la pierna. Recuerda que esto puede variar dependiendo del punto con el que tejas y la tensión que tengas. Yo trabajo con punto X falso y la verdad sí aprieto mucho, pero aún así siento que no quedan tan derechos como los X, pero a veces son menos puntos cuando trabajamos en X falso que en V. Entonces, bueno, aquí ya llegamos al otro lado, que son 3 puntos más. Subimos 2 cadenas y enlazamos a la otra pierna con un punto bajo. Este sería el primer punto bajo de la pierna y vamos a seguir trabajando nuestros 10 puntos bajos de esta pierna hasta llegar al otro lado donde tenemos las cadenetas. Recuerden que esta es la vuelta de unión y se contaría como la vuelta número 8. Hay que tener cuidado, a veces en los tejidos muy pequeños nos solemos comer puntos, entonces hay que tener cuidado
Y bueno, si no estamos muy adelantados, podemos deshacer fácil el tejido. Aquí ya llegué a la cadeneta, al primer lado de la cadeneta, y voy a hacer 2 puntos bajos en cada una de las cadenetas. Entonces ya vamos con 12 puntos bajos. Y vamos a trabajar con los 10 puntos bajos de la siguiente pierna. Entonces tendríamos 22 puntos bajos terminando esta pierna. Aquí ya estamos terminando estos 10 puntos bajos y me di cuenta que me faltó un punto. Entonces lo deshice y regresé al punto que me faltó. Y en las cadenetas vamos a tejer los siguientes 2 puntos bajos que nos corresponden. Esto va a hacer que al final de la vuelta número 8 tengamos 24 puntos bajos. Terminamos y aquí les recuerdo ir rellenando el tejido. Ahora vamos con la vuelta número 9, que son 24 puntos bajos, nada más para dar altura, y van a seguir siendo los mismos 24 puntos bajos. Bien, aquí estamos terminando esta vuelta que es la número 9 y vamos a hacer cambio de color a el color rojo. Esto es para empezar a hacer el cuerpecito de nuestro personaje. La vuelta 10 la vamos a trabajar en blow. Esto quiere decir que vamos a trabajar por la hebra trasera y vamos a hacer 24 puntos bajos en blow. Recuerden cortar su hilo, así como lo van a ir escondiendo. Yo lo escondo con 2 puntos normalmente, a veces no lo escondo y le hago un nudo, pero casi siempre lo escondo con 2 puntos y sigo tejiendo ya con normalidad. Entonces terminemos de hacer esta vuelta número 10 en block con 24 puntos.
Estamos terminando esta vuelta que es la número 10. Ahora vamos con la vuelta número 11 y vamos a trabajar 6 puntos bajos y una disminución. Esto se va a hacer por 2 ocasiones. 2, aquí vamos con el segundo punto bajo. Tercer punto bajo. Cuarto punto bajo. Quinto y sexto. Ahora vamos a hacer una disminución. Las disminuciones yo las hago tomando solo las hebras de adelante, tirando una lazada y cerrando con otra. Seguimos trabajando 6 puntos bajos. Y nuestra segunda disminución quedaría aquí. Y vamos a trabajar 7 puntos bajos para finalizar esta vuelta. Esto nos va a dar un total de 21 puntos bajos en esta vuelta, que es la vuelta número 11. Vamos con la vuelta número 12 y vamos a trabajar estos 21 puntos bajos para ir dando altura. Terminamos esta vuelta. Y vamos a iniciar nuestra vuelta número 13 con 5 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir en 3 ocasiones para que al final tengamos 18 puntos bajos. Recuerden, son 5 puntos bajos, una disminución en 3 ocasiones, o lo repetimos 3 veces para finalizar con 18 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 14 y esto es sobre puntos bajos. Vamos a hacer 18, o sea, esta vuelta es de 18 puntos bajos, y al terminar vamos a hacer una vuelta. Vamos a hacer ya las vueltas de disminuciones, que sería la vuelta 15. Y vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución en 3 ocasiones para que tengamos 15 puntos bajos. Recuerden, esta es la vuelta 15 y el trabajo que vamos a realizar son 4 puntos bajos, una disminución, repetido en 3 ocasiones para terminar con 15 puntos bajos. Recuerden ir rellenando su trabajo conforme vayan avanzando, porque a veces es difícil. Yo se me olvida la verdad y lo relleno al final, pero a veces les cuesta más trabajo amoldar las piernas o los pies. Entonces, para que eso no pase, váyanlo haciendo conforme vayan avanzando en el tejido. Ya vamos a ir terminando esta vuelta. Toca hacer la última disminución para ir con la vuelta número 16.
Y vamos a, bueno, aquí yo me puse a rellenar, como no había rellenado, como les decía, yo rellené en esta vuelta. Me toca acomodarlo. Yo uso unas pinzas, estas son para aplicar pestañas, pero la verdad para aplicar pestañas no me funcionaban, están muy gruesas, pero para meter el relleno sí me funcionan, por lo mismo que tienen un grueso adecuado que me ayuda a meter en los orificios más pequeños y acomodarlo. Entonces recuerden ir rellenando su tejido conforme vayan avanzando, o si se acomodan al final como yo lo hago en este caso, pues está bien. Nada más recuerden que quede firme para que no se deforme. Bien, entonces aquí ya hice el primer punto bajo, y esta vuelta, que es la vuelta 16, se va a trabajar de 3 puntos bajos, una disminución, esto es por 3 ocasiones. Al final nos va a dar un total de 12 puntos bajos en esta vuelta. Llegamos al final de la vuelta y vamos con la vuelta número 18. No, perdón, vamos con la vuelta 17 y vamos a trabajar 2 puntos bajos, una disminución. Esta es las últimas disminuciones que vamos a realizar. Por 3 ocasiones se va a repetir, y esto es para que nos dé un total de 9 puntos bajos en el tejido. Estas disminuciones nos van a ayudar a formar el cuello que vamos a introducir en la cabeza de nuestro amigurumi. Entonces recuerden, es la vuelta 17 y vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, repetido en 3 ocasiones. Aquí me está costando un poco de trabajo, como apreté mucho para poder ingresar el gancho, pero con paciencia podemos realizarlo. Aquí ya está la última disminución, y como les digo, vamos a trabajar la vuelta 18, 19, 20, 21, 22 y 23 con 9 puntos bajos, y esto es para dar altura y que se haga un cuello, y este lo podemos insertar en la cabeza. Entonces trabajemos en él y regresemos antes de cerrarlo. Bien, estamos terminando las vueltas de la altura para el cuello, y aquí ustedes pueden rellenar con el relleno siliconado si gustan, o pueden hacerlo con un tubito de plástico, un pedazo de silicón, como ustedes se vayan acomodando. Yo quise probar en esta ocasión rellenarlo con un tubito con un cachito de silicón, que no lo ocupo porque es amarillo y normalmente me mancha el trabajo. Entonces, para no tirarlo y todo, pues todo funciona. Entonces
lo uso para estos trabajos pequeños. En Intensamente también los hice con un poquito de silicón en el cuello. Y entonces vamos a terminar la última vuelta. Aquí me estoy cerciorando de que esté bien relleno de todo lo demás del cuerpo. Y corto porque vamos a coser con aguja lanera para hacer un anillo invertido. Tomo la medida de la barrita de silicón. Tengan cuidado de no cortarse con sus tijeras. Acuérdense que debe estar bien relleno para que no se vaya a perder en el tejido. Y vamos a tomar las hebras de enfrente. Esto sería como flow. Tomando solo las hebras de enfrente para hacer un cierre de anillo mágico invertido y que nos quede listo el cuello. Decidí hacerlo así porque ya hice el primero que hice de una chica, lo hice relleno con silicón y pues queda bien, básicamente. No, ya lo había hecho en los patrones anteriores de Intensamente, pero quería ver cómo quedaba con silicón, que también ya lo había hecho con los patrones de Intensamente, y pues me gusta más de esta forma, como que lo siento más fuerte. Pero si no pueden, también lo he hecho de la otra forma. La chica que hice primero es con esa y está bien. Entonces así quedaría y vamos a empezar con los bracitos. Vamos a tejer 2 y lo primero que vamos a realizar son 6 puntos bajos. Se inicia con color rojo en un anillo mágico. Jalamos la hebra, cerramos bien el anillo mágico y vamos a hacer la segunda vuelta de 6 puntos bajos. Estos no van a tener ningún aumento. Vamos a trabajar por 6 vueltas con los mismos 6 puntos bajos, nada más vamos a hacer cambios de color. Entonces aquí vamos a iniciar la segunda, ponemos el marcador de puntos y hacemos los 6 puntos bajos que nos corresponden. El último punto, en lugar de cerrarlo con rojo, vamos a cerrarlo con azul para hacer el cambio del color del traje y seguir trabajando en lo largo de los brazos. Cortamos la lana roja y hacemos 6 puntos bajos. Vamos a trabajar la vuelta 3 a 6 de 6 puntos bajos para dar altura. Y recuerden que vamos a hacer 2 piezas para los brazos. Bien, pues le vamos a dar altura y ya tengo aquí el brazo terminado. Hice 2 piezas, vamos a cortar un poco de hebra para poder coserlos al cuerpo. Aquí esta es la segunda pieza que hago y quise
alambrarlos para que queden articulados los brazos. Entonces ya tomé las medidas, es alambre galvanizado, forrado con masking, y pues aquí ya lo tengo medido. Ya nada más voy a coser los brazos a los costados para que podamos tener movilidad en ellos. Ustedes pueden hacerlo o no. La primera que yo hice cuando estaba haciendo mi patrón, no la hice con los brazos flexibles o articulados, pero quise probar cómo quedaban. Casi los de Intensamente sí los hice así y me gustó mucho, entonces quise probar en este patrón. Entonces aquí ya terminé de coserlos. En la parte de atrás junté las dos hebras, les hice un nudito y escondí este nudito para fijarlo. Cuando uno o dos piezas normalmente me gusta hacer esto. Y pues ya tenemos aquí los brazos articulados. Pueden moverse a cualquier lado, ya que pues tenemos alambrito en ellos. Vamos a dejarlo un momento de lado, el cuerpecito ya terminado, y vamos a empezar a trabajar con la cabeza. Vamos a iniciar con color carne y vamos a hacer 8 puntos bajos en un anillo mágico. Recuerden que también aquí el color carne pues es este clarito rosa, color más pálido, pero pueden cambiarlo a color chocolate, a café, a beige, dependiendo de la tonalidad de la piel que vayan a hacer su personalizado. En este caso yo estoy haciendo de este color, pero quiero hacer de varios para tenerlos como muestra y así ustedes puedan verlos en los diferentes tonos de piel que hay. La segunda vuelta vamos a trabajar 8 aumentos. Aquí ya voy a usar mi marcador de puntos para no perderme. Y vamos a terminar con 16 puntos bajos. Estamos terminando esta segunda vuelta y la vuelta número 3 vamos a trabajar 2 aumentos, 2 puntos bajos, y esto se va a repetir por 4 ocasiones. Van a ser 2 aumentos y 2 puntos bajos por 4 ocasiones. Recuerden que la forma de esta cabeza es tipo Funko, es cuadrada, pero no tan alta como los Funkos. Y debemos de generar un cubo para que pueda verse de esta forma. Aquí ya va tomando forma de cuadrado. Vamos a la vuelta 4 y vamos a hacer un punto bajo, 2 aumentos. Ese es el primer punto bajo. Vamos a trabajar el primer aumento y luego vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos bajos, 2 aumentos en 3 ocasiones.
Se dividen así porque pues el cubo tiene 4 lados iguales, entonces debemos de distribuir los puntos de esta forma para que las esquinas queden bien realizadas y la forma quede como un cuadrado y no nos quede chueca. A veces, al principio a mí cuando no aprendí a hacer este tejido, por más que dividía los puntos o que los movía, no me quedaban. Hasta que empecé a doblar el tejido para ver en dónde eran los picos y ahí hacer las disminuciones o los aumentos y así formar el cuadro que nos lleva a la cabeza cuadrada. Hay varias técnicas, a mí me funcionó esa y es así como estoy trabajando este personalizado de El Hombre Araña. Entonces esta va a ser la segunda secuencia de aumentos. Vamos a hacer nuestros 4 puntos bajos. Los aumentos correspondientes. Esa ya sería la tercera secuencia. Y al final nos quedan 3 puntos bajos. Y terminamos con un total de 32 puntos bajos en esta vuelta que es la número 4. Vamos a trabajar la vuelta número 5 con 2 puntos bajos, 2 aumentos. Y luego seguimos con una secuencia de 6 puntos bajos, 2 aumentos en 3 ocasiones para terminar con 4 puntos bajos. Aquí nos van a dar 40 puntos bajos y tenemos que repetirlo por 9 vueltas, de la vuelta 6 a la vuelta 14. Aquí les estoy enseñando ya cómo me quedó con la altura. Tuve unos pequeños problemas con la cámara del celular y se me cortaron los videos y ya no pude recuperarlos. Entonces ya sí les estoy dando las indicaciones, pero si tienen dudas de cómo se ve o alguna duda que sea en este fragmento, pueden escribírmela y dejarla aquí abajo. Ya tengo la altura después de las 9 vueltas, que son de la vuelta 6 a la 14, con 40 puntos bajos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a empezar a bordar y a poner los ojos de nuestra carita. Los ojos los vamos a ir acomodando en la vuelta 10, entre la vuelta 10 y 11. Aquí, para que me sea más fácil, porque es un cuadrado y tenemos que ponerlo justamente en medio, usé otro hilo de otro color para poder guiarme. Aquí está el alfiler y sobre el alfiler conté 3 puntos bajos y ahí justo donde termina el tercero es donde voy a insertarlo. ¿Por qué con 3 puntos bajos? Porque el ojo normalmente cubre un punto de este tamaño, que son pequeños. Entonces, visibles debo de dejar 4 puntos bajos para que tengan una distancia considerable y se vean pues bien formados los ojos. A veces los dejamos más abiertos y se ve chueco el amigurumi, o muy juntos y se ve visco. Entonces aquí es como yo lo marqué, con 4 puntos de espacio visible y van entre la vuelta 10 y 11. La nariz la voy a bordar entre la vuelta 11 y 12, eso quiere decir una vuelta abajito de donde insertamos los ojos, y voy a tomar 2 puntos bajos de en medio de los puntos que dejé de separación. Acuérdense que dejamos 4 y yo voy a tomar 2 puntos bajos para hacer la nariz. ¿Cómo hago la nariz? Yo doy 2 pasadas de un lado al otro el hilo y posteriormente empiezo a envolverlo con el mismo hilo para que quede como más gordito. Aquí llevo la primera pasada, hago la segunda y me regreso, y en lugar de hacer una tercera yo meto en medio de las puntadas que di. Aquí ya lo estoy abriendo y empiezo a hacerle como enrollar el hilo, porque se ve como un rollito.
y ya queda la nariz más bombachita. Cuando yo aprendí a hacer los amigurumi solo lo pasaba y yo decía la nariz queda muy plana, no sabía por qué. Pero empecé a aprender, vi varias técnicas y una de esas técnicas fue esta, pasarla y hacer un rollito en la nariz y así queda abultada y pues se ve más bonito, le da más forma. Entonces aquí ya terminé de pasarlo, cierro con un nudito y vamos a bordar lo que son las cejas, lo blanco de los ojos y la línea de las pestañas. Yo usé hilo para bordar un poquito más delgado en color negro y la hilaza igual abuelita en blanco, un poquito de blanco, y esto lo voy a medir en la mitad del ojo, de arriba y abajo, y así genero lo blanco de los ojos en este amigurumi. Yo le pongo un poquito de pegamento aquí porque antes no lo hacía y si ven no he cerrado los ojos. Ahorita con esta técnica que empecé a implementar no se me esconden los hilos. A veces cuando estamos bordando se esconden los hilos entre el ojo y el tejido. Entonces si lo pego y lo fijo aquí no pasa eso, y si fijo los ojos después de bordar todo lo que quiera poner en la carita tampoco pierdo el hilo. Entonces esta se me hace una técnica pues práctica para que no estemos trabajando o se nos esté escondiendo el hilo y andemos batallando con esto. Espero les funcione y puedan aplicarlo en su técnica. Aquí ya estoy cerrando esta hilaza me costó un poco de trabajo, no sé qué le pasa porque se desenrolla muy fácil, pero no todas las hilazas son iguales. Aquí ya empezamos con hilo para bordar y lo vamos a meter justo al final o al inicio del ojo, como quieran verlo, y vamos a tomar 3 puntos hacia afuera para generar la línea de las pestañas. Este solamente le hice línea porque la primera que hice fue una chica y a esa sí le hice pestañas. A los niños no les hago pestañas y a las niñas sí les hago pestañas para que se diferencien entre sí. Entonces ya dependiendo de cómo sea su personalizado, si es hombre o mujer, pueden decidir hacerle pestañas o no. O bien si quieren hacer un hombre con pestañas, pues lo pueden realizar, solamente que especifiquen el que están realizando. Aquí les muestro cómo hice la primera y ahora las cejas, que van a ser lo último que pongamos, van 2 hileras hacia arriba de donde estamos terminando de bordar la línea de las pestañas. Yo las hago hacia abajo, así dan una expresión como de tierno sorprendido, y aquí estoy midiéndolo. La cabeza cuadrada me ha costado un poco de trabajo desde que hice los amigurumis de Intensamente porque no me quedaban las medidas. Aquí yo lo veía chueco, entonces lo saqué porque no podía con eso y lo volví a poner y según yo ya en el segundo intento me quedó más derecho. Entonces no se desanimen cuando no les quedan bien, vayan practicando, vayan haciendo pruebas, si no les gusta desháganlo hasta que estén conformes con su trabajo y eso va a hacer que vayan haciendo sus trabajos más prolijos y sea más fácil de que identifiquen en dónde les gusta caracterizar la carita, si más arriba, más abajo, qué ceño fruncido, qué sorprendido, qué triste. Entonces ustedes van viendo esto y poco a poco pues van teniendo más técnica y aprendizaje para realizar la caracterización de sus caritas. Aquí según yo ya me quedó perfecto. Entonces vamos a seguir trabajando con la cabeza. Vamos a iniciar con las disminuciones. Bueno, hay que cerrar los ojitos, se me olvidaba. Ya para fijarlos y pues ya no mover nada de aquí. Al final pueden sellarlo con fuego en la parte de atrás. Aquí no lo hice, me parece, porque no encontraba mi encendedor, pero pueden sellarlo sin ningún problema y así queda más fijado.
Entonces ya quedó derecha y vamos a hacer las disminuciones para ya terminar esta cabecita. Entonces la vuelta que sigue es la vuelta número 15 y lleva 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Aquí está la primera disminución. Y luego vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos, 2 disminuciones por 3 ocasiones. Bien, estamos terminando ya estas disminuciones y nos quedan 2 puntos bajos para finalizar con 32 puntos bajos en esta vuelta, que es la vuelta número 15. Iniciamos con la vuelta número 16 y vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 disminuciones, recuerden poner siempre su marcador y más en estos tejidos para que no pierdan la división de sus puntos. 3 puntos bajos, 2 disminuciones, miren, así me pongo a medir a ver si estoy haciendo bien las cosas. No me cuadraba y estaba agarrando un punto de más, pero a veces entre la cámara y el tejido y todo no cuento bien los puntos y me toca deshacer todo. Entonces ya hicimos las 2 disminuciones y ahora vamos a trabajar la secuencia de 4 puntos bajos, 2 disminuciones, y esto se va a repetir en 3 ocasiones. Y al final vamos a tener un punto bajo sobrante y pues nada más lo vamos a tejer como punto bajo. Terminamos con esta vuelta que es la 16 y vamos con la vuelta número 17. En esta vuelta vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos, 2 disminuciones y se va a repetir en 4 ocasiones. Así nos van a dar un total de 16 puntos bajos en esta vuelta.
Esta es la última disminución de la vuelta 17 y vamos con la vuelta número 18. Aquí ya ven cómo quedó el cuadrado formado. Recuerden ir rellenando. Yo voy a rellenar en esta parte porque les digo, yo casi siempre lo dejo hasta el último, pero si ustedes no se acomodan, vayan rellenando conforme vayan tejiendo para que puedan dejarlo más estabilizado o que tenga la forma y ustedes lo vayan viendo. Esta cabeza va a tener el cuello del cuerpo hacia adentro, entonces vamos a hacer un tubito que va a ir por dentro de la cabeza para que podamos meter ahí el cuello del cuerpo. Entonces no hay que rellenar, sí hay que rellenarlo bien para que demos la forma correcta, pero no hay que dejarlo tan duro como para que no pueda entrar nuestro cuellito. Bien, vamos con la vuelta número 18 y en esta vuelta vamos a trabajar 2 puntos bajos y una disminución por 4 repeticiones. Esto es para terminar con 12 puntos bajos en esta vuelta y seguir haciendo ya con los 12 puntos bajos el cuello que vamos a introducir a la cabeza para generar un túnel donde entre el cuello del cuerpo. Este video lo voy a dejar hasta aquí porque he tenido un poco de problemas con mi cámara para grabar, entonces ya no tengo espacio y necesito liberar. Aquí vamos a seguir trabajando de la vuelta 19 a la 24, 12 puntos bajos. Esto quiere decir que van a ser 6 vueltas de 12 puntos bajos para dar la altura y hacer el túnel que va hacia adentro de la cabeza. Y eso sería todo por este video. Ya el siguiente les enseño cómo lo metemos, cómo insertamos el cuerpo, cómo hacemos el cabello y la máscara. Y ya hay un video en el canal donde pongo cómo acomodar el cabello y voy a subir un video pequeñito de cómo hacerle la araña a nuestros hombres arañas. Entonces espero que esto les haya quedado sumamente claro. Si no, pueden decírmelo, escribirme en los comentarios y pues yo con gusto les voy respondiendo conforme vayan llegando. Bien, entonces los dejo con este final del video. Hay que hacer las vueltas para hacer la altura al túnel que vamos a realizar de la cabeza. Y en el siguiente ya vamos a hacer el final de nuestro personalizado de hombre araña. Recuerden seguirme, regalarme un like, suscribirse para que estén enterados de los videos que voy subiendo y si quieren ser de los primeros recuerden activar la campanita de las notificaciones para que esto los esté avisando cuando yo vaya subiendo videos. Estoy tratando de regularme en esto para que no deje tantos días sin tutorial. Muchas gracias, estamos viéndonos en el otro video. Bye.